Decide vivir feliz. En el marco de nuestra gran campaña nacional, en cada rincón de nuestro país se está llevando este bonito mensaje, Decide vivir feliz. Y queremos recordarte que hoy en punto de las 7:30 estará dando inicio a esta hermosa programación. Así que después de reacciones, quédate para disfrutar de la campaña nacional, Decide vivir feliz. Querida familia de reacciones, bienvenidos a un episodio más de esta programación, el episodio número 11 que se titula Apostasía e Intercesión. Recuerda estar con nosotros todos los lunes en punto de las 7 p.m. por nuestras plataformas digitales en Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas y también en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas. Como es habitual, queremos recordarte el pasaje de memoria para este episodio que se encuentra hoy en Éxodo 32, 31 y 32 y que dice de la siguiente manera: Entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo: Este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro. Palabra de nuestro Dios, y te invitamos a que puedas hacer el esfuerzo de memorizarte este pasaje. Es un gusto, una vez más, dar la bienvenida y saludar a quien me acompaña en esta ocasión, Pastor Luis. Bienvenido a Reacciones. Gracias, Pastor Carlos. Qué alegría encontrarnos una vez más y juntos saludar a nuestro auditorio. La pregunta que estaremos estudiando en este episodio es la siguiente: ¿de qué maneras rendimos culto a otras cosas en lugar de adorar al Creador? Esa es la pregunta para este episodio y les invitamos a que puedan reaccionar dejando su comentario por ahí y también su emoji compartiéndolo en el momento indicado. Por supuesto, tenemos una estructura que queremos plantearles para este episodio que está basada en 3 ideas. La primera es decisiones equivocadas. La segunda, oración intercesora. Y la última, el Dios que perdona. Te invitamos a que puedas estar con nosotros. Esto es Reacciones. Apostasía es una palabra que proviene del griego apostasía, que significa deserción o también rebelión. En el contexto espiritual, la apostasía es abandonar aquella fe o aquellas creencias que anteriormente se tenían. Hoy hablamos de apostasía e intercesión. Y Pastor Luis, en la primera idea que tenemos para este episodio, hablando de las decisiones equivocadas, vemos que a pesar de la pecaminosidad humana, tenemos el misericordioso amor de Dios. Y es que es curioso, Pastor Carlitos, porque el pueblo ya había entendido, ya había comprendido el gran poder de Dios. El pueblo ya había sido testigo de lo que Dios puede hacer cuando con corazón sincero le buscamos, ¿no? Pero ahora llega algo que comúnmente pasa en los seres humanos, en su vida diaria, ¿no? Desviar la mirada de Dios. Y eso fue lo que pasó con el pueblo, pero sobre todo con uno de los líderes que representaban al pueblo, Aarón. Y qué tristeza ver cómo entonces, por falta de una persona, de Moisés, el pueblo se desesperó, el pueblo se angustió y entonces esa ausencia los llevó a cometer a la apostasía. Ese liderazgo fallido, que es así como se menciona en la guía de estudio, Pastor Luis, nos presenta a un hombre que, como tú mencionaste, Moisés había salido, ya llevaba 40 días, y el pueblo comienza a desesperarse, comienza a buscar un pretexto para adorar. Me llama la atención, Pastor Luis, porque la Biblia es clara al mencionar en esta escena cómo el pueblo llama a Aarón. Y entonces Aarón comienza a pedirles que dejen sus joyas, que dejen todo el oro. Aquí que lo comenzamos, donaran, que lo donen. Pero comenzamos a ver a un líder que tuvo la oportunidad y no estuvo a la altura de las circunstancias, no supo aprovechar el momento y hacer lo correcto. Claro, y es que lo curioso es que en lugar de confiar en el Señor, Aarón se debilitó, se dejó llevar por la mayoría. No los detuvo. Exacto, se dejó llevar por la mayoría y entonces por ende eso lo llevó a él también a apostatar. Qué curioso entonces es ver que la influencia de las personas puede ser positiva
o negativa en nuestras vidas. Tenemos los dos extremos, Pastor Luis. El pueblo y el líder. Claro. Y ambos tienen un papel muy importante. Obviamente, vemos aquí una lección de liderazgo. ¿Quién influye en quién? Si el pueblo que estamos liderando, obviamente, hay una diferencia entre saber escuchar al pueblo y otra diferencia en hacer lo correcto. Y es que Aarón tenía el conocimiento total, el conocimiento pleno sobre Dios, quién es Dios, y es más, sobre la ley de Dios. Aarón ya sabía, Aarón conocía. Pero, repetimos, la influencia negativa de un pueblo que se había comportado de una manera terca, quizá, ahora entonces lleva al líder espiritual a caer también, a caer. Y por ende, entonces ahora el pueblo se aleja totalmente de Dios. Apostata. Exacto, a tal grado que ahora entonces Dios en su corazón siente esa tristeza hacia su pueblo al ver cómo ellos se habían olvidado de él, cómo ellos lo habían abandonado y ahora entonces las consecuencias. Ahora me llama la atención algo, Pastor Luis, que sucede. Dentro de esta escena, Aarón les crea un becerro de oro, comparado con algunos dioses que tenían los egipcios, pero sucede algo interesante que menciona Éxodo 32:6. Y al día siguiente, dice el versículo, madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Es decir, el pueblo ahora estaba haciendo una acción totalmente de adoración, parecido a lo que hacían con Dios. En este contexto nos muestra que el pueblo estaba en una total clara apostasía. Y aquí viene el efecto de esto, la idolatría y el mal. El efecto que produce esa adoración que debían de darle a Dios. Es decir, en lugar de comprender que habían sido creados por Dios, hicieron ellos un Dios para ellos. Y es que parecía ser, pastor, que ellos habían salido físicamente de Egipto, pero interiormente parecía ser que llevaban el Egipto aún dentro, tenían esa todavía, mentalidad, ¿no? de esclavos. Exacto. Y qué curioso es, ellos claramente le dijeron a Aarón, Aarón, no tenemos a alguien que nos guíe, no lo vemos. No sabemos qué pasó con Moisés, por eso necesitamos ver algo para poder entonces creer y avanzar. Qué curioso es que el pueblo entonces había olvidado que Dios habita en el cielo y que quizá no podemos ver a Dios porque seríamos destruidos por nuestra naturaleza pecaminosa y la justicia de Dios, pero no necesitamos ver a Dios para creer en Él. Simplemente necesitamos con ese corazón tierno, abierto y honesto buscarlo y entonces sentiremos su presencia. Amén, amén. Esto nos lleva, Pastor Luis, a recordar la pregunta para este episodio. ¿Quisieras mencionárnosla? ¿De qué manera rendimos culto a otras cosas en lugar de adorar al Creador? Ahora, Pastor Luis, estamos viendo, aunque deberíamos en el orden en el que viene la guía de estudio haberlo puesto en viceversa, pero hablamos de una acción que hace Moisés. Dios le dice, ¿sabes qué? Regresa porque este pueblo se ha perdido. Este pueblo ha comenzado, dice, a adorar un becerro. Y ahora, en esta escena, Pastor Luis, ahora encontramos a Aarón, que intenta justificar y hay una lección importante. Una mentira, un error, te lleva a otro. Un error te lleva a otro. Y corrompiéndose a sí mismo el pueblo con su líder, nos lleva al hecho de que cuando Moisés comienza a charlar con Aarón, Aarón le dice, no, es que yo solo lo eché al fuego y como que si por arte de magia, ¿no? Se convirtiera solito, ¿no? Claro. Y es que esto no era producto de la casualidad. Esto era producto de una decisión. Y aquí es importante entonces, pastor, el tipo de decisiones que tomemos, porque por nuestra decisión podemos alejarnos de Dios y entristecerlo, o por ende, acercarnos a Dios y alegrarlo. Aarón se estaba tratando de excusar. Aarón quería defenderse, pero había prueba, había evidencia de que Aarón también había fallado y se había alejado debido a la influencia. ¿El liderazgo de Aarón falló? Sí falló, porque independientemente de que el pueblo estaba pidiendo otro Dios, Aarón entonces debería de mantenerse firme y fiel. Podemos decir que Aarón también se desconectó. Ahora, Moisés recibe el mensaje. Dios le dice, mi pueblo ha fallado, necesito que vuelvas allí, necesito que hables con ellos, y Moisés lo hace. Pero cuando Moisés llega y ve
el pueblo era diferente, totalmente. Aarón, habían descarriado. Exacto, Aarón se excusaba, se defendía, pero las cosas mostraban otra realidad. El pueblo había desviado su mirada de Dios y había dejado de contemplarlo. Pastor, ¿cómo actúa aquí la justicia de Dios ante la rebeldía del pueblo? Aquí comenzamos a ver que Dios es amor, pero también es justicia. Entonces la Biblia nos deja en claro el hecho de que cuando Dios observa esta acción, si vemos el decálogo que Dios le había dado a su pueblo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora el pueblo estaba haciendo totalmente lo contrario y Dios se sentía, la Biblia dice, hubo ira en Dios. ¿Por qué? Porque a él no le agradó que su pueblo, que había visto toda la muestra de su amor, sus cuidados al ser liberado, su protección, su resguardo, su provisión, ese pueblo al que Dios le había mostrado tantas maravillas, ahora simplemente habían buscado algo a que adorar que no era ese Dios. Entonces Dios obviamente siente esa ira y busca actuar con justicia. Y es aquí donde entra la segunda idea de nuestra estructura, una oración intercesora. Es decir, Moisés se da cuenta de que Dios se aira porque a él le desagradó la desobediencia del pueblo, porque Dios es un Dios que les había dado todo y esperaba al menos que su pueblo se esforzara por serle fiel. Claro, y Moisés sabía la consecuencia que venía después de ello. Claro, dice el mandato, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Moisés ahora sabía lo que podía acontecer, la destrucción del pueblo. Y es interesante cómo Moisés, el líder principal del pueblo, dice: Señor, por favor, no los destruyas. Es más, tómame a mí, pero no destruyas al pueblo. Moisés entendía que Dios en su infinito amor perdona, restaura, vuelve a conectar ese lazo humano con lo divino, y por eso Moisés intercede, ¿no? Y qué curioso es ver, pastor, cómo Moisés estuvo dispuesto a dar su vida para que el pueblo fuera a salvo. Sí. Esto me lleva a pensar lo que Jesús hizo por nosotros, por la raza humana. Jesús dio su vida para que usted y yo podamos alcanzar salvación. Gloria al Señor. La disposición de Moisés, Pastor Luis, nos deja en claro que tenía muy en mente su disposición de servicio, claro, su ministerio, su liderazgo. Él le dice al Señor: mejor ráeme a mí del libro, de la vida, de todo. Él está dispuesto. Ahora, quiero que observemos un común denominador aquí en Moisés. Él, a pesar de las circunstancias, ya había perdido un puesto importante. Él tenía la oportunidad de haber sido tal vez alguien, el mismo rey de Egipto. Sin embargo, él se despojó de eso para poder liderar al pueblo de Israel. Ahora, él mismo se despoja de sí. Es decir, él está dispuesto a entregarse por ese pueblo que, aunque sabía que estaba equivocado, pero que él alude al hecho de que Dios es un Dios de amor y que Dios podría perdonar a su pueblo. Él intercede. Una lección muy importante, Pastor Luis, para nosotros como líderes. Muchas de las personas confían en ocasiones en la intercesión que podemos hacer. A pesar de que hay gente que está en el error, obviamente habrán consecuencias. Y esto queda claro, porque si observamos, para todas estas personas que de alguna manera, cuando llega a un Moisés y no reaccionan de su error, tuvieron que enfrentar las consecuencias. Toda acción, es más, lo enseña una ley de la física, toda acción tiene una reacción, y espiritualmente pasa lo mismo. Todas nuestras decisiones tienen una consecuencia y el pueblo la tuvo que vivir, y vemos que muchas personas enfrentaron la muerte. Sí, sin duda. Pero no era culpa de Moisés, mucho menos de Dios. Era la decisión que el mismo pueblo había tomado. Ahora, ¿hubieron consecuencias? Sí, hubieron consecuencias, pero no porque Dios fuera injusto. Al contrario, aún en medio de los errores de nuestras decisiones, la justicia de Dios se tiene que ver. No porque Dios sea malo, sino porque Dios es amor. Pero mi abuelo siempre decía: de los errores se aprende. De los errores se aprende. Y pastor, estamos ahora casi por entrar a la tercera idea de este estudio, pero es tiempo de compartir nuestro emoji que nos caracteriza en este episodio. Déjame comentarte que el que yo escogí para esta ocasión es una cruz, porque al ver la cruz, al mirar la cruz, nosotros podemos entender que haya un amor supremo que está dispuesto a llenar nuestro vacío, a llenar nuestro dolor y a llenarnos de esperanza. La cruz representa a Jesús, su amor
amor y la salvación que Él nos ofrece para todos. ¿Y el tuyo, pastor? Qué bonita reflexión, pastor. Bueno, queremos, antes de compartir mi emoji, yo quiero invitar a las personas que están con nosotros a que también en la caja de comentarios puedan dejarnos por ahí la respuesta a esta pregunta: ¿de qué maneras rendimos culto a otras cosas en lugar de adorar al Creador? Y aquí yo quisiera usar mi emoji. Es muy práctico, es muy sencillo y es un caminito por el que nosotros que conocemos de Dios tenemos claro hacia dónde, en qué dirección ir. Pero en ese camino, de alguna manera, somos nosotros los que tomamos esa decisión. Ahora, ¿de qué manera rendimos culto a otras cosas? Hoy día tenemos muchos distractores. Puede ser el trabajo, a veces puede ser hasta la familia, a veces puede ser hasta nuestros amigos, a veces hasta en el concepto de pensar que estar muy involucrados en las actividades espirituales podemos perder de vista el verdadero propósito y terminamos yendo en una dirección equivocada. El camino está trazado por nuestro Dios a través de su palabra y hoy más que nunca tenemos que caminar en ese camino. Por eso su palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Para este camino en el que Dios nos invita a andar hay una luz que es la luz de su verdad y tenemos que guiarnos con ella, porque también nosotros, Pastor Luis, en esta época corremos el riesgo de desviarnos y poder apostatar de la fe que ya tenemos. Claro. Sin duda, gracias, pastor. Qué buena aportación por medio de este emoji. Ahora entramos a la última parte del estudio de este episodio, el Dios que perdona. Y qué bonito es ver, pastor, cómo Dios está dispuesto entonces a volver a unir, decíamos hace un momento, a la humanidad con el cielo. Amén. Moisés ya sabía lo que el pueblo iba a enfrentar a causa de la rebelión, a causa de la apostasía, a causa de dejar de ver al Señor. Y entonces ahora Moisés está preocupado. Pero hay algo. En el versículo de Éxodo 32:30, claramente Moisés dice: ustedes han cometido un gran pecado, pero subiré ahora al Señor y quizá consiga el perdón de su pecado. Pastor, pareciera ser entonces que Moisés va a hablar con Dios para pedir perdón por un pecado ajeno. Pero bíblicamente y teológicamente nadie puede pedir perdón por pecados ajenos, porque el perdón es personal, el arrepentimiento es personal. No es como tal que Moisés subió a decir: Señor, en nombre del pueblo vengo a decir, perdónalos. Moisés ya había hablado previamente con el pueblo y Moisés ya había hecho que el pueblo se arrepintiera de manera personal, uno a uno, que reconocieran su error. Y entonces, una vez el pueblo habiéndose arrepentido y estando dispuesto ahora a seguir obedeciendo a Dios, entonces Moisés dijo: ahora sí, voy a hablar con el Señor. Comentamos esto, pastor, porque puede ser que en algún momento se torne algo a pensar una idea errónea, ¿cierto? Sí, es correcto, pastor, y es muy puntual tu comentario, porque justamente, aunque la palabra intercesión es algo que aquí queda muy claro, el hecho de que Moisés intercede por el pueblo es para que el pueblo expresara también su arrepentimiento sincero y Dios viera ese arrepentimiento. Vemos más adelante en la Biblia historias que enmarcan ese sentir de Dios de misericordia por un corazón arrepentido. Vemos en la Biblia un salmo mismo, el 51, la expresión de David, donde él clama al Señor arrepentido por su pecado. Vemos un pueblo como Nínive que se arrepintió y Dios perdonó su pecado. No es que Dios cambie de parecer, es que Dios es amor y justicia. Y por eso precisamente es la obra redentora que él ha hecho, es la obra que él estaba enseñando a su pueblo a través del santuario, a través de las ofrendas, de los sacrificios, que su pueblo comprendiera que había alguien que intercedía por ellos. Y aunque Moisés en este momento toma el papel de interceder, el pueblo tenía que actuar. No solamente Moisés presentarse y que el pueblo recibiera el perdón. Si observamos también en el capítulo 32, versículos 28 y 29, presenta el resultado para los que seguían en esa necedad de apostatar contra Dios. Claro. Y pastor, en el libro titulado Patriarcas y Profetas de Elena de White se menciona lo siguiente: Dios es protector y soberano de su pueblo. Dios destruye a los que insisten en la rebelión
para que no lleven a otros a la ruina. Qué curioso es ver esto entonces. ¿Dios perdona? Sí. Pero si el ser humano no toma la decisión de cambiar e insiste, continúa con su pecado, pues está llevándolo y conduciéndolo hacia un fin. Como lo dice Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su camino es camino de muerte. Su fin es la muerte. Pastor, tenemos entonces ahora la oportunidad de reflexionar, de mejorar y darnos cuenta hacia dónde está apuntando nuestra mirada, nuestra fe. Y si estamos hacia otro lado, menos hacia Dios, la invitación es entonces que volteemos a ver al Señor, porque Él nos está esperando. Claro que sí, Pastor Luis. Apostasía e intercesión. Un episodio más de Reacciones en el que sin duda hemos aprendido lecciones muy importantes. Recuerde quedarse. A continuación estará iniciando en unos instantes la campaña nacional Decide Vivir Feliz. Y por supuesto recuerde también que cada lunes en punto de las 7 p.m. estaremos en episodios trepidantes de Reacciones para que usted pueda estar con nosotros a través de las plataformas digitales, Facebook, YouTube como Asociación Norte de Chiapas y también en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas. Pastor, un gusto haber estado Gracias, contigo. igual. Y por supuesto, les invitamos para que puedan estar con nosotros en un episodio más de Reacciones. Los grupos pequeños son para orar y estudiar constantemente la verdad. Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado